Buen día a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida al espacio radial de FUCBAN, Habitar el Pensamiento, que se emite todos los martes por Radio Fénix. Como ya saben, un martes de cada mes, el programa es llevado adelante por el área de género de FUCBAN, así que hoy los vamos a estar acompañando. Quien les habla, Ana Laura Lobato e Isabel Cervoni. Isa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Anita, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va esa hora? Bueno, la obra y dándolo todo, ¿no? Viste que te atraviesa la vida, es trabajar, cuidados, la militancia, las horas, la militancia dentro de la cooperativa. Intenso, pero muy feliz del proceso, un proceso maravilloso. Bueno, comenzamos entonces. Arrancamos. El programa hoy se enmarca en el Día Mundial contra la Trata de Personas y para eso nos va a estar acompañando Andrea Tuana. Buen día, Andrea. Buen día, ¿cómo están? Placer. Bienvenida, Andrea, muchas gracias por venir. Sabemos que hiciste un esfuerzo ahí por acompañarnos hoy. Andrea, queríamos arrancar poniendo sobre la mesa la consigna Niñas, no madres. Y que bueno, nos puedas contar qué implica esta campaña, qué se pretende con esta consigna. Bueno, realmente es un gran tema que bueno, tiene una incidencia muy fuerte en la región, pero también en Uruguay. Estamos hablando de niñas menores de 14 años que la gran mayoría de esos embarazos son productos de la violencia sexual, una violencia sexual que puede ser tanto del abuso intrafamiliar como puede ser de la explotación sexual o la trata, y también muchas veces de aquellas parejas abusivas, que son parejas en donde hay más de 8 años de diferencia de edad. A veces las niñas plantean de que están enamoradas, de que consienten ese vínculo, incluso plantean desde una idea muy romántica que desean ese embarazo, y el mundo adulto lamentablemente no logra tener respuestas de protección. Entonces la campaña Niñas no Madres lo que quiere es una campaña regional, lo que quiere es hacer visible justamente que la maternidad en una niña va en contra de todos sus derechos humanos, afecta su salud en el sentido amplio y también obviamente puede correr riesgo su vida. Y por lo tanto, no podemos pensar que una niña tiene la capacidad de tomar una decisión respecto de algo que le va a dañar tan profundamente su vida. Y ahí entonces es hacer un llamado a generar conciencia, sobre todo en los profesionales de la salud, que son los que están ahí, ¿no? Que pueden recepcionar estos embarazos en sus primeras etapas, y que más que posicionarse desde el lugar de preguntémosle a la niña lo que quiere hacer, fomentemos su autonomía progresiva para decidir, o también nos retiramos y que ella decida porque esto le pasa a ella y a su cuerpo. En realidad lo que se quiere de alguna forma promover es que los profesionales de la salud actúen protegiendo el interés superior y que generen interrupciones terapéuticas, ¿no? Con el objetivo y el fin de preservar la salud y también la vida, ¿no? De esas niñas. En algunas entrevistas escuchábamos el término embarazo forzado. ¿A qué refiere? Bueno, justamente, ¿no? Embarazo forzado, incluso hablamos de tortura, ¿no? Hablamos de que una niña embarazada está en una situación de tortura. Entonces, jamás podríamos preguntarle a un ser humano si desea continuar en ese estado de tortura. ¿Por qué decimos eso? Bueno, justamente porque hablamos de embarazos forzados. ¿Cuándo son embarazos forzados? Cuando son productos de la violencia, entonces ahí no hay consentimiento, en ninguna relación donde exista violencia hay consentimiento de nada. Todo lo que sucede en ese marco, desde las relaciones sexuales, el establecimiento de un vínculo de pareja y los embarazos, son todas prácticas forzadas, porque esa niña no tuvo la posibilidad de consentir por esa jerarquía y esa diferencia de edad, o también del vínculo, ¿no? Hablamos de padrastros, padres, etcétera. Pero además hablamos de forzado también porque es una situación de vida que irrumpe en el proceso de desarrollo y de crecimiento de una niña, y por lo tanto no podemos pensarlo nunca como una situación, bueno, que le ocurrió y que en definitiva es la niña la que tiene que resolverla, ¿no?
Bien, es imposible a la hora de hablar de este tema no hacer alusión a lo que ocurrió recientemente en INAU. ¿Cómo se explica que estas situaciones ocurran, tanto embarazos en niñas como gurises que reciben balazos en el propio centro? ¿Cómo se explica y en qué se encuentra? ¿Por qué ocurre? ¿Hay una falta de recursos? ¿Hay falta de profesionalismo, de formación? ¿Por qué ocurre esto en un espacio como puede ser INAU, que justamente tiene el rol de proteger y preservar justamente los derechos de estas niños, niñas y adolescentes? Bueno, yo creo que es un problema estructural que tenemos en el país, que es poder mirar la problemática de los niños, niñas y adolescentes que están sobre todo y principalmente en contextos de desigualdad extrema, que vienen viviendo vidas infernales, que vienen sufriendo distintos tipos de ausencias, de necesidades, de situaciones de violencia por la propia situación socioeconómica, y que esos niños y niñas van creciendo y las ofertas muchas veces que tienen son justamente ofertas de redes de narcotráfico. En este momento, en los últimos años se ha acrecentado mucho, redes de narcotráfico que les dan un lugar, que les dan algunos pesos, que les dan también, les proveen de drogas, les proveen de un sentido también, ¿no? Ser parte de... sobre todo cuando venimos de niños como con mucha fragilidad y con muchas ausencias de todo tipo en su crianza, ¿no? Y eso obviamente se remonta a una cuestión que tiene que ver con la desigualdad extrema, y ahí hablamos de las dificultades que hay con las políticas estructurales de combate a la pobreza, etcétera. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con las jerarquías de género. Entonces ahí lo que vemos es que las ofertas para las niñas que vienen de esos procesos son las parejas abusivas, el novio grande, ¿no?, que se aprovecha de toda esa vulnerabilidad y, bueno, les da cariño, les da un lugar, las empieza a introducir en el tema de las drogas, en las redes de explotación. Y bueno, cuando se logra detectar esta situación y el Estado interviene, lo que hay son los hogares de protección 24 horas cuando no hay otro referente familiares, que en general no hay, porque bueno, son familias que vienen, ¿no?, de generaciones de tener estas situaciones. Muchas veces son mamás que ellas también han sido explotadas sexualmente, han quedado embarazadas en la adolescencia. Esta chica de el segundo caso de Rivera, que es una chica de 12 años, los antecedentes es que la mamá la tuvo teniendo 12 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se va reproduciendo esa maternidad infantil? Entonces, Uruguay hace muchos años que no está preparado. Los hogares que hoy tiene INAU y que desde hace años que vienen siendo de la misma forma, no están preparados para poder contener adolescentes que vienen de esos procesos de daños, de traumas, de situaciones de violencia crónicas, porque realmente se necesitaría un rediseño institucional para poder contar con hogares que tuvieran distintas propuestas para estas adolescentes, porque si no, claro que las adolescentes se van a querer ir. Es muy difícil que alguien quiera vivir institucionalizado, ¿no? Los gurises lo que quieren es calor, hogar, afecto, adultos que acompañen. Y bueno, y además tienen daños muy fuertes, ¿no? Entonces son gurises que muchas veces están acostumbrados a vivir en calle, o sea, no te bancan una rutina de que te levantás a las 8 de la mañana, vas al liceo, haces tu cama, tomas la leche, o sea, vienen realmente de vidas rotas, ¿no? Entonces necesitas hogares que tengan mucha apoyatura de profesionales, equipos técnicos, educadores con mucha capacitación y formación en cómo enfrentar las crisis, en cómo acompañar, niveles de flexibilidad en las propuestas que vos les estés dando, que sean propuestas a la medida, ¿no?, de lo que esas gurisas necesitan. No sé, yo me imagino hogares en donde vos tengas un equipo técnico grande, con distintas disciplinas, a su vez gurisas que puedan tener actividades que les gusten, que les hagan sentir bien y que tengan una persona que esté con ellas cuerpo a cuerpo, ¿no? O un acompañante terapéutico o un educador que
puedan salir a hacer deportes o canto, lo que les guste, pero que realmente las puedas enganchar, ¿no? Vos te das cuenta que cuando los gurises logran salir adelante es porque se logran agarrar de algo que les gusta, una pasión, hay que anclarlos a la vida, ¿no? Y además de anclarlos a la vida, mucho afecto. Entonces el acompañamiento tiene que ser muy grande. En general no es lo que sucede, ¿no? Son hogares que están como más armados para tener, bueno, 1 o 2 educadores, un equipo técnico que va una determinada cantidad de horas y después, bueno, que las chiquilinas y los chiquilines participen de las actividades habituales, van a la escuela, al dentista, bueno, para gurisas que vienen de estos niveles de traumatización y de estos niveles de vidas infernales, no son los modelos que pueden dar respuesta. Entonces sí, se van a escapar, se van a ir a buscar al novio, a alguien que les dé algo, ¿no? De eso que ellas necesitan, y además pensemos todo el otro lado, ¿no? Los explotadores, los consumidores, ¿a quiénes van a ir a buscar? Van a ir a buscar gurisas que estén totalmente fragilizadas por la sociedad y que son estas gurisas. Y aparte es algo también súper complejo porque, no sé, en el caso de que una niña logra poder hablar de la situación, después se inicia un proceso, ¿no? Judicial, el que fuere, y termina esta adolescente, por ejemplo, en una institución donde tiene esta libertad pero parcial, y muchas veces el agresor o quien cometió el abuso sigue en libertad, que también es súper complejo. Esto otro que se genera. Sí, porque yo creo que cuando hablamos de este tema es importante, obviamente, hablar de las víctimas que son las que están sufriendo, pero la verdad que tenemos que poner la mirada muy fuerte también en los agresores, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué profesiones tienen? O sea, lo que sabemos de las investigaciones internacionales y de algunas investigaciones que se han hecho en Uruguay también. Susana Rostañol ha estudiado mucho, antropóloga uruguaya, estos temas. Lo que nos dicen es que, en términos no académicos, que son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Sí. Que son varones sin patología, de distintas edades, de distintas profesiones, con mucho dinero, con poco dinero. En lugares de poder. En lugares de poder, con niveles educativos altísimos, súper prestigiosos, o, por el contrario, ¿no? Gente que está en una situación de mucha carencia, grandes dueños de empresas que están en el poder político. Bueno, tenemos, ¿no?, un ex senador que está enfrentando un juicio. Operación Océano nos muestra también, ¿no?, ese perfil de explotadores. En realidad no es perfil, sino esas características de esos explotadores que son muy poderosos. Un ex juez, profesores, arquitectos, profesores. O sea, realmente lo que tenemos es que empezar como a poner el foco ahí y también pensar cómo es que seguimos produciendo, ¿no? Cómo es que seguimos produciendo varones capaces de someter a un infierno a adolescentes, quizás siendo ellos mismos padres de una adolescente de la misma edad, ¿no? Entonces, lo que no quieren para su hija, lo hacen con otras. Es realmente escandaloso, y sin embargo el ojo no se pone ahí porque, claro, hay una fuerza que quiere tapar estas cosas. Entonces lo mejor es poner el foco en las gurisas, lo mejor es decir que las gurisas están pasadas, que las gurisas son mentirosas, que las gurisas son en definitiva las que provocan, ¿no? Porque quieren droga, quieren celulares, quieren fiesta, quieren plata. Entonces damos vuelta, ¿no?, la cuestión, y seguimos dejándolos invisibles. Hay que hacerlos visibles. Necesario. Andrea, por otra parte, ¿qué ocurre con aquellos centros que se insiste y promocionan programas de acogimiento familiar, que en algunos casos, en algunos departamentos, parece ser más un negocio que en sí, más que una red para ese adolescente? Bueno, yo creo que como idea, el acogimiento familiar es una muy buena propuesta, porque vos sacás a los chiquilines de una institucionalización, ¿no? Estos gurises que se crían y crecen con turnos de educadores que van rotando. Entonces es muy difícil, ¿no? Hay educadores que
con los cuales se genera un vínculo de apego muy lindo, pero claro, de repente ese educador no lo ves al otro día o si se enferma, en fin, es como un régimen que es muy duro, te diría yo. Entonces, claro, el poder ir a un hogar, a una casa, tener unos referentes afectivos, que serían esos cuidadores, incluso hasta la propia familia de los cuidadores, cuidadoras, que sea una familia realmente que brinde ese acogimiento, ese afecto y ese lugar de hogar, es una idea muy buena. El asunto acá es que hay que generar un seguimiento muy cercano, la selección también tiene que ser una selección muy rigurosa, tiene que haber capacitación, formación, por supuesto que tiene que haber transferencia económica, porque claramente, ¿no? Y también hay que evaluar cuántos chiquilines, ¿no? Con cuántos chiquilines vos podés realmente generar ese clima de hogar y de familia, y no que, bueno, que se corre ese riesgo, ¿no? De que personas digan, bueno, agarro 5 o 6 chiquilines y con esto ya no trabajo más. Siempre ese riesgo está, pero yo creo que el modelo me parece que tiene validez. Quizás habría que repensarlo, ver con qué cantidades, qué herramientas necesitan esos cuidadores, qué acompañamiento cercano tiene que hacer la institución. Yo no estoy muy por dentro, así que puedo opinar poco, pero lo que me parece es que el modelo, yo no dejaría ese modelo atrás por las experiencias negativas que puedan existir. Andrea, ¿y qué pasa ahora con esta situación que se dio con esta gurisa? Bueno. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Se está planificando tomar algunas medidas? Porque debe haber hay otras gurisas en situaciones muy similares. Sí, es muy grave la situación de esta adolescente que muere. Primero que queda embarazada, ¿no? En ese proceso de salidas no autorizadas, que además ni siquiera sabemos, ¿no? Todo lo que ellas viven en esas situaciones. Hay casos, como el caso en el 2018 de Rocío Duche, que también fue asesinada, ¿no? En este caso, ella muere, esta adolescente muere, postparto, digamos, post cesárea, pero en el caso de Rocío Duche, de 33, con 14 años, Rocío fue asesinada. Y Rocío estaba en el marco del sistema de protección INAU. Rocío estaba siendo víctima de una red de explotación sexual y de narcotráfico, como otras adolescentes que estaban bajo protección de hogar de INAU en aquel momento. Eso dio lugar a una investigación, pero hasta el día de hoy no se sabe quién mató a Rocío Duche, ¿no? Estamos hablando de 33, un departamento pequeño, de un país pequeño, como es Uruguay, y esas son las cosas que no pueden pasar, ¿no? A su vez, esa red de explotación sexual también quedó en el anonimato. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Cómo se logró desbaratar? Creo que hay como, digamos, una necesidad de profundizar mucho más y priorizar esta problemática. También de esa red donde tenían distintas víctimas, también muere otra adolescente, Milagros Piedra, también de 14 años, que era víctima de esa red de explotación sexual. Cuando ella queda embarazada, seguramente producto de esa misma explotación, recurre a la institución sanitaria correspondiente, a ACE, para una interrupción legal del embarazo y igual termina muriendo, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Que habiendo accedido a el sistema sanitario, esta adolescente muera. Eso realmente también, ¿no? Debería haber sido un gran escándalo en Uruguay, pero bueno, como le pasa a estas gurisas, hijas de la pobreza, hijas de, en general queda todo como medio, bueno, ¿no? La gente no quiere meterse demasiado por algo le habrá pasado lo que le pasó. Y yo creo que este caso, en realidad, tenemos que agarrarnos de este caso como para decir esto no puede pasar nunca más, ¿no? Nunca más le puede pasar a una gurisa que está bajo el sistema de protección, que tenga que pasar por todo ese derrotero después de haber llegado
a un supuesto lugar de protección, ¿no? Y que termine muriendo después de todo ese proceso, además, ¿no? De 17 salidas no autorizadas, o sea, y no es una problemática de Rivera, esto sucede, ¿no? Sucede en distintos hogares y tiene que ver también con esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Tenemos que repensar el modelo y la respuesta para esta problemática, que es distinta al de un chiquilín que tiene que vivir en un hogar del INAU porque sus padres murieron o porque sus padres tienen muchas dificultades económicas y no lo pueden sostener, entonces piden ayuda a INAU, ¿no? Es distinto, si bien todos necesitan una base que es igual, de afectos y de cariños y de nutrientes de todo punto de vista, pero los daños y el trauma provocan una reproducción del daño que hace que necesites personal mucho más capacitado para poder sostener a estas gurisas. Bien, cuando mencionas estos aspectos, es imposible también no poder hablar del director de INAU, Guillermo Fossati, que en una de las entrevistas que le realizan por la situación tan grave, como mencionas recién, como fue la muerte de un adolescente al dar a luz en el departamento de Rivera, víctima de explotación sexual, quien estuvo bajo el amparo de INAU, este señor, cuando hace alusión al tema, traslada que los adolescentes eligen exponerse al riesgo. Lo que nos interesaría acá profundizar es, que lo venís mencionando, es por qué estas adolescentes terminan en esas situaciones de riesgo, que lo mencionaste recientemente, pero para profundizar, y después, ¿qué generan estas declaraciones, ¿no? ¿Dónde colocan el foco y en quién colocan la responsabilidad? Bueno, sí, yo creo que ningún niño, niña o adolescente elige que lo dañen, ¿no? Creo que en eso no estoy para nada de acuerdo con esa afirmación. Entiendo que bueno, que pueden ser opiniones, pero en lo personal creo que no, que ningún niño, niña o adolescente hace una elección. Es como decir, un adolescente elige suicidarse, ¿no? Entonces, bueno, no hay una elección, ni cuando en el suicidio, ni cuando la adolescente se escapa y cruza y se novia con un narco o se va a una fiesta donde es explotada sexualmente. En realidad lo que sucede ahí es que hay una enormísima desprotección del Estado, de la familia y de la comunidad, como dice la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Un niño requiere la protección de la familia, de la comunidad y también del Estado. Entonces, cuando hay fallas y hay ausencias y carencias y hay tantas violencias en el proceso de crecimiento de esos niños, niñas o adolescentes, lo que sucede es que justamente esos adolescentes terminan expuestos a adultos, en general varones, que se aprovechan de toda esta situación para traccionarlos hacia estas situaciones, ¿no? En donde van a ser nuevamente victimizados y vulnerados. Bueno, Ana, nos vamos a la tanda. Nos vamos nomás. Vamos, la entrevista, la canción es de Eli Almic, artista, cantante de hip hop y rap uruguaya, y el tema es Sé que estás mintiendo. Una cosa importante que queremos compartir son los datos de servicio de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual y o laboral. Los teléfonos son, en este caso es para adultas, teléfono Montevideo 2-400-0302, interno 5506, Cerro Largo 098-406-610, Paso de los Toros 4664-4530 y en caso de Paysandú 4724-2070. Y en el caso de niños, niñas, Andrea. Bueno, la línea azul de INAU va a poder orientar a la persona según donde esté. INAU tiene 2 equipos itinerantes, El Paso tiene un convenio con equipos itinerantes de todo el litoral, que lo que nosotros hacemos es acompañar a los equipos territoriales cuando hay situaciones de explotación. En cada departamento están los servicios de INAU, las personas pueden recurrir directamente al set de INAU de cada uno de los departamentos y allí poder plantear la situación. Y en Montevideo está el equipo especializado Travesías, que atiende situaciones en forma directa, pero bueno, para llegar a ellos también lo mejor sería recurrir a la línea azul, 0800 50 50. Muchas gracias.
Bien, Andrea, ¿qué ocurre cuando determinados actores políticos están involucrados en estas redes de explotación o son quienes perpetúan abusos como lo fue el caso de Penades? ¿Cuál es el seguimiento que se le hace a las personas? Si cuentan con apoyo técnico profesional, si existen herramientas reales para estas personas o si el proceso queda en nada. Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque justamente lo que sabemos también a partir de investigaciones, tanto en Uruguay como a nivel internacional, es que para que suceda la explotación sexual o la trata, algún nivel de corrupción tiene que haber, de connivencia tiene que haber. Entonces, cuando aparece un victimario, como el caso del ex senador Penades, con esa impronta, ¿no? Es un senador de la República, además como con un lugar muy importante de hace muchísimos años. Claro que eso amedrenta a las víctimas, porque te da miedo, porque además, bueno, también se sabe públicamente que el ex senador también intentó utilizar a la institucionalidad para generar información o para tener información al alcance, y eso te da mucho miedo, porque cuando las personas quieren acompañar las denuncias o las propias víctimas, es difícil decirles denuncia que no te va a pasar nada, sobre todo cuando están involucrados personas que están vinculadas al poder. De todas maneras, bueno, yo creo que lo de Penades también muestra que la justicia está funcionando, que la justicia está operando, que el ex senador, a pesar de tener ese cargo tan importante, y además de ser un senador del partido de gobierno, ¿no? Bueno, hoy está preso, está enfrentando un juicio, hay víctimas que se están animando, pero bueno, no es fácil, da mucho miedo y se necesita que la institucionalidad realmente les dé garantías, ¿no? Y ahí creo que el rol de la Fiscalía, de la Unidad de Víctimas, de poder hacer practicable, digamos, lo que la ley, pues nosotros tenemos una ley de protección de testigos y de protección de víctimas, bueno, es muy importante, ¿no? Yo creo que hay que reforzar igual, mucho más, porque insisto que esto da mucho miedo y las represalias no son menores, ¿no? Pueden haber represalias graves, porque bueno, uno está hablando de gente que tiene poder y ni siquiera solamente hablando del poder político. A veces cuando hay redes de narcotráfico también hay mucho miedo en un barrio, ¿no? O hay una boca y vos conocés quién es el dueño de la boca, que está armado, que bueno, vemos, ¿no? Esto de los, entre comillas, ajustes de cuentas todo el tiempo, que realmente hay poder de fuego, de matar, de mandar sicarios. Entonces, bueno, es un tema que da miedo a las personas que lo sufren, a los testigos y también a los equipos técnicos que acompañan. Entonces también ahí se requiere desde la institucionalidad poder pensar, ¿no? Estrategias de protección para todas las partes, inclusive para esos técnicos que patean el territorio, que ven, que después tienen que denunciar y tienen que volver al territorio. Entonces ahí también hay que pensar estrategias de protección y de triangulación, ¿no? De repente que no sea ese técnico que patea el territorio, que se mete dentro de la casa, el que tenga luego que ir a ser testigo y a denunciar la situación, porque después ese técnico tiene que volver al barrio, ¿no? Y tiene que volver a trabajar con el resto de las familias. Cuando estábamos armando la entrevista, tomamos un fragmento de la página del PIT-CNT, donde el Sindicato Único de INAU traslada que el Instituto de Niños, Niñas y Adolescentes está en una situación caótica. Es la crisis más grave en los últimos 25 años. ¿Qué nos comentás al respecto? Bueno, nosotros las organizaciones que trabajamos en infancia hace muchos años que venimos diciendo que el modelo INAU está agotado, que es un modelo que no responde a las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes. Muchas veces decimos, este modelo hay que explotarlo y hay que generar un nuevo modelo, ¿no? Hay que armar un sistema de protección. Ahí, por ejemplo, está la iniciativa de la diputada Lustenberg de generar un gabinete de infancia donde se pueda articular las distintas políticas y sobre todo la asignación de recursos para que no sea solamente INAU, ¿no?, el responsable sino que los distintos ministerios e instancias institucionales sean parte, ¿no?, sean parte de construir una respuesta articulada. Y eso
ese debería ser el camino. Debería haber una rectoría más política, una rectoría de las políticas públicas para todas las infancias de nuestro país, y luego deberían haber, un poco como Ministerio de Salud Pública y hace, ¿no? La institucionalidad que va desarrollando, va brindando los servicios, y tendrían que existir servicios muy articulados. Acá la salud, la educación, la seguridad, todo lo que tiene que ver con el MIDES, ¿no? Debería estar fuertemente articulado para ir generando esos apoyos. Entonces, lo que decimos es, no nos extraña que el INAU entre en crisis, porque hace muchos años que viene haciendo agua y que no viene dando las respuestas necesarias para una problemática que además cada vez se complejiza más, ni que hablar. Bien, Andrea, yendo un poquito a la fecha del día de hoy, ¿qué es la trata? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trata? ¿Y por qué decimos que actualmente Uruguay es un país de origen, tránsito y destino? Bueno, la trata hace referencia a una red que pueden ser dos o más personas que captan otros seres humanos para explotarlos y que les genere réditos. Y en esa explotación, una de las características es la movilidad. Entonces, la trata la podemos definir viendo que es la existencia de una red que capta a una persona, que la moviliza de su lugar, y la movilización es importante porque la aísla, ¿no? La aísla de sus vínculos, de su comunidad, de los lugares donde puede pedir ayuda. Entonces eso hace mucho más fácil mantener a esa persona en cautiverio o bajo control. La trata o las redes de trata, la principal finalidad es la explotación sexual porque da mucho rédito económico, entonces van captando en general mujeres, también personas trans, también niños, niñas y adolescentes, para trasladarlos a determinados lugares y, explotarlos sexualmente, o sea, conectarlos con esos clientes y recibir réditos que además algunas investigaciones dicen que la trata de seres humanos da mayores réditos económicos que, por ejemplo, el narcotráfico, porque en el narcotráfico vos tenés que volver a comprar la mercancía. La vendiste y tenés que volver a comprar. Acá la mercancía, que es un ser humano, en principio tiene una durabilidad, hablando en términos de objeto, mucho más larga, ¿no? Porque ese mismo ser humano lo utilizas muchas veces para el negocio. Es realmente una de las peores situaciones que puede vivir un ser humano, es una situación que se asemeja a la esclavitud, que también existe la trata laboral, también existe la trata para adopciones, pero en general la trata sexual, que es un poco lo que tiene la mayor relevancia, por lo menos en nuestro país, ahí de las cosas más importantes es quizás comprender que hoy los tratantes no utilizan los mismos métodos de control que utilizaban hace 20, 30 años atrás y que de pronto podemos ver en alguna película, como tener encerradas o encadenadas, absolutamente aisladas, sin poder comunicarse con sus familias. Hoy las redes de trata utilizan otros métodos de control. Entonces podemos ver víctimas circulando, podemos estar en un servicio de salud y que llegue a nuestra consulta una víctima de trata. Y no porque circule libremente, no quiere decir que no esté bajo la coacción. ¿Cuáles son los métodos de control que hoy en general se utilizan? Bueno, en general se utiliza una coacción en relación a la deuda, ¿no? Es una red que empieza a brindarle prestaciones. Si es trata interna, por ejemplo, darle plata para que mantengan la familia o a su hijo para las drogas o para comprarse no sé qué. Y esa persona siente que tiene una lealtad, una cierta gratitud y también una deuda que la coacciona. Y además, una vez que entraste en esto, también muchas veces las víctimas ven situaciones delictivas o las obligan a pasar droga o distintas cosas que las mantienen en ese control. Bueno, vos de acá no te puedes ir, porque si te vas te denunciamos, si te vas matamos a tu hijo, si te vas te vamos a perseguir y te vamos a hacer la vida imposible, en fin. Entonces, ese método de control es mucho más eficaz que tener encerradas e incomunicadas a las víctimas. Y además, estas redes también lo que hacen es, para
mejorar las condiciones, porque bueno, las llevan a fiestas, ¿no? Las hacen tener relaciones sexuales con no sé cuántos tipos en una noche, o las meten en determinadas whiskerías, en condiciones realmente, ¿no? Muy, muy duras. Les dicen, bueno, si vos ahora empezás a captar, en realidad ya te bajamos, ¿no? Te bajamos la cantidad de clientes que tenés que atender, o ya pasás a otra situación. Y uno dice, bueno, pero esta persona es captadora. Bueno, sí, es captadora, pero ojo, ¿no? Porque si vos estás dentro de una situación de coacción y de explotación, también hay que mirar distinto a esa adolescente más grande y de sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces tenés esa adolescente de 18 que te lleva a las gurisas de 14 y bueno, también en adultas, ¿no? Y después tenemos lo que es la trata internacional, que lo mismo, ¿no? Tenemos mucha afluencia de mujeres centroamericanas, de República Dominicana, algunos casos de Venezuela, de Cuba, en donde las redes lo que les dicen es que venite a Uruguay que vas a conseguir trabajo, vas a poder sostener a tu familia, y cuando llegan acá se encuentran con una tremenda deuda y los tratantes les dicen, bueno, ándate a tal whiskería y empezá a devolver la plata, ¿no? Entonces, claro, esa es la forma de explotar mujeres que tienen los tratantes hoy, y esas redes pueden ser de uruguayos, pueden ser mixtas, uruguayos y centroamericanos, y sigue la ruta clásica hacia Europa, ¿no? Esa también sigue operando. Andrea, nos quedan unos minutos y queríamos señalar esto de a qué se deben las desapariciones temporales de las gurisas. Bueno, un poco es esta misma forma de operar que tienen las redes, ¿no? Que a veces es este captador que las llevan un fin de semana, las cruzan a Argentina, a veces a Brasil, para una fiesta. A veces después, bueno, hay otra fiesta en otro lado, entonces son entre 15 y 20 días, a veces un mes y medio. Las gurisas se ausentan, entre comillas, ¿no? En realidad son llevadas, pero lo que ve la comunidad es que están ausentes, que no están, y nadie sabe dónde están, no se comunican. Bueno, a eso le llamamos desapariciones intermitentes, porque durante ese tiempo, que insisto, puede ser 15 días, un mes, 2 meses, en general son tiempos cortos, no se sabe nada, ¿no? Entonces se producen esas búsquedas, ¿no? Con fotos y en realidad, en general, lo que sabemos es que han estado sometidas a estas situaciones de explotación. Muy bien. Cerramos con el apoyo a la ley. Muchas gracias, Andrea, por estar acá. Estábamos haciendo señas con Isabel si hacíamos lo de endometriosis o no. Tuya, mía. Muchas gracias, Andrea. Siempre es un placer estar con vos. Las invitamos a informarse y apoyar la ley que está impulsando en este momento en Uruguay. Actualmente se está realizando una campaña de sensibilización acerca de la endometriosis, por lo que les invitamos a seguirlas a través de su Instagram, en Uruguay, todo junto, donde se encontrarán con la información necesaria para poder acompañar este proyecto. Bueno, y en el Instagram del área de género también vamos a estar compartiendo la información y las invitamos a replicarlo en sus redes también. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes, un placer, y bueno, a las órdenes cuando quieran.